voy a Sara, poner en, ya la voy a poner en modo presentación, ya estoy. ya, ¿Sí? me regala unos minutitos nada más. Sí, claro, me avisas, tú más bien me dices cuándo debo empezar, me avisas. Tú presentas todo. Ok, gracias. Ahora sí, listos. Eh, Buenas tardes con todos. El día de hoy quisiera dar a la bienvenida a la doctora Patricia Polo Ubillús, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, con más de 14 años de experiencia en el campo de la medicina y la salud pública. Es médico asistente del Hospital Cayetano Heredia y se desarrolla además como investigadora y es docente universitaria en diferentes casas de estudio como Cayetano y San Martín de Porres. Cuenta con estudios de posgrado en la maestría en negocios de servicios de salud y maestría en medicina con mención en medicina familiar y comunitaria. Tiene amplia experiencia de participación en el equipo técnico de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud del MINSA. Ha sido coordinadora nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar del MINSA y supervisor integral del Ministerio de Salud con competencias en el desarrollo y elaboración de normas. Finalmente, fue una de las impulsoras del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad y que fue el modelo precursor de el actual MSI. Sin más que decir, tenemos el agrado de contar una vez más con esta gran ponente y le doy pase para el inicio de la ponencia de la telecapacitación. Esa telecapacitación va a constar aproximadamente de 45 minutos de tema y 15 minutos para preguntas que pudieran suscitarse. Le doy el pase, doctora Polo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, muy agradecida, Nadia. Para mí es un honor poder estar con ustedes y felicito también toda esta labor que hace el Hospital Loaiza para desarrollar estos temas, lo cual creo que nos es de mucho interés para todos y sobre todo pensando en tener un mejor sistema sanitario. Sí, la vez pasada creo que nos quedamos cortos con el MCI y de hecho está súper enganchado con todo lo que es la implementación de RIS, ¿no? Redes integradas de salud, ¿no? En la cual están también, o sea, estamos todo el sistema sanitario, incluido hospitales, ¿no? Entonces me voy a referir a eso, pero me dijeron que un poquito vaya más al tema de referencia y contrarreferencia. Quería desde ya comentarles que eso está en construcción, ¿no? Pero más o menos les voy a dar, de acuerdo al aprendizaje de todos estos años y de acuerdo también a las experiencias extranjeras, más o menos el camino que estamos también queriendo seguir dentro del país para la implementación de todo lo que es la RIS, ¿sí? Entonces, sin más, miren,
Quería empezar justamente, perdón, por esta lámina, ¿no? Que habla de la problemática que tenemos y que sigue vigente, que es la fragmentación y la desarticulación que tenemos del sistema de salud, ¿verdad? Y dentro de este sistema fragmentado, no solamente dentro de nosotros mismos ya estamos fragmentados, peor aún con el resto de subsistemas de salud dentro del país, ¿no? Entonces tenemos un modelo súper desarticulado, con hospitales saturados por atenciones de baja complejidad, ¿no? Entonces ahí probablemente los hospitales dirán, sí, pero es que es lo que me mandan, se embalsa la referencia, ¿no? Entonces justamente eso vamos a tener que conversar de cómo desde los hospitales tienen que cortar, digamos, eso, y para poderle dar digamos, la iniciativa a las DIRIs o en este caso a las redes, ¿no? Para que puedan desarrollar lo que sí tienen que desarrollar, ¿no? Porque en algún punto se tiene que cortar el círculo vicioso, porque si no seguimos con más de lo mismo, ¿no? Entonces, pero para que los hospitales justamente se desaturen, ¿no? Obviamente tiene que haber un primer nivel de atención fortalecido, ¿no? Y en este caso, o sea, actualmente no está preparado para responder a la demanda. Y eso es algo que le toca, por eso les decía a las diris, a las jerezas, a las diresas, o quienes hagan sus veces, desarrollar, ¿no? También con respecto al servicio, a los servicios médicos de apoyo, también son entes aislados, ¿no? Que no coordinan entre sí para lograr realmente una atención integral del paciente, ¿no? Integral, integrada en el marco de una red que responde a lo que la población necesita. Y con respecto a los otros espacios del sistema, o sea, llámese salud, Fuerzas Armadas o incluso privados, ¿no? Muy limitado la implementación del intercambio prestacional. Yo diría son como lunares de experiencias que hay en el país, pero eso se tiene también que mejorar y, digamos, aumentar, ¿no? Hacerlo ya, pero es la última fase de la implementación de redes, ¿no? Entonces, y bueno, para todo esto falta de control, ¿no? Entonces tienen que haber también sistemas de monitoreo, evaluación y supervisión que puedan hacer que todo esto que se está reordenando en el marco de redes se empiece a dar con indicadores claros, ¿no? No solo indicadores de atención al usuario, sino indicadores de gestión en los que podamos ver que vamos avanzando en ese sentido para lograr cambios realmente en el marco de redes, ¿no? Entonces, porque todo esto que hemos visto en esta laminita, lo que ustedes ya saben las consecuencias, ¿no? Genera el alto gasto de bolsillo y la insatisfacción completa de la demanda en salud, ¿no? Muy bien. Entonces, para nosotros poder hablar también de cómo deberían ser los flujos o los sistemas de referencia y contrarreferencia, tenemos que saber que para armar una RIS hay elementos, ¿no? Y en este caso, el principal es población, ¿no? Entonces, la población de responsabilidad de un territorio, ¿no? Todos sabemos que nos organizamos socialmente en familias. Entonces, tenemos que ser registrados, ¿no? Y este registro nos va a permitir también ver esa subclasificación de poblaciones con riesgos sociosanitarios, ¿ya? Entonces es importante saber la población total de responsabilidad dentro de una red, ¿no? Y tenerla totalmente conocida, totalmente registrada, y para eso necesitamos sistemas de información potentes, que también ahí tenemos un cuello de botella bastante grande con relación a la tecnología, ¿no? Ahora, no solamente basta segmentar la población, sino que esta tiene que ser dividida justamente para hablar de referencias y contrarreferencias. Tenemos que hablar de esto justamente, ¿no? Porque tiene que ser dividida por factores de riesgos y estratificada por factores de riesgos para, de acuerdo a las condiciones que tienen de salud establecidas la población, ¿no? Las personas con necesidades de salud, ¿ok? Muy bien, entonces, y para eso hay varios momentos para conocer la población. Aquí no nos vamos a detener mucho porque esto es más para el primer nivel, ¿no? Pero hay el proceso de territorialización, el registro de las familias, se clasifican por riesgos y aparece justamente la iniciación del vínculo de la familia al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Que le llaman acá unidad de atención primaria, ¿no? Con el programa de salud familiar, porque ahí ya tenemos conformación de equipos multidisciplinarios que tienen a cargo una cantidad de familias, ¿no? Y ahí es donde identificamos las subpoblaciones con sus factores de riesgo y se estratifican, que lo vamos a ver más adelante,
¿ya? Hasta estratificar desde lo más simple hasta lo muy complejo. ¿Sí? Muy bien. Y es así que en la RIS se han usado criterios para poder establecer, y así usamos el área sanitaria. Voy a pasar directo a ponerles un modelo. Por ejemplo, este es de Vía El Salvador. Un área sanitaria dice que debe tener hasta 500,000 habitantes, ¿no? Ese es un área sanitaria, ¿ok? Por ejemplo, en la RIS de Vía El Salvador calzaba muy bien, ¿ok? Entonces, en ese marco, ¿no? Ya sabemos la cantidad de... ¿Por qué 500,000 habitantes? Porque un área sanitaria debería tener un hospital, ¿ya? No estoy dividiendo hospital nacional, pero al menos un hospital, ¿ok? En otras palabras, cada 500,000 habitantes debería haber un hospital. Pero recuerden que nada está escrito en piedra. Claro, acá estamos hablando de Loaiza, pero si hablamos de zonas en la sierra, muchas veces no podemos dejar tampoco a la población sin hospital porque no llegamos a esa cantidad de población, ¿no? Pero más o menos esta es la idea, ¿no? Entonces, cada medio millón de habitantes, un hospital, ¿no? Y no deberían ser tan gigantes, ¿no? O sea, deberían tener lo que tendrían que tener, ¿no? Que es para ver alta complejidad. Muy bien, luego hablamos de zona sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que cada máximo 50,000 habitantes deberían estar los que les llamamos los 1-4, los policlínicos que tienen las especialidades básicas, y las especialidades básicas se fomentan en el marco de las necesidades epidemiológicas, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos la complementación. Podemos tener un materno, por ejemplo, es un 1-4, ¿no? Pero tendría que ser solo materno, por ejemplo, y otro un policlínico de todas las especialidades, ¿no? De tal manera que cada 50,000 habitantes se tenga esto para ver urgencias, emergencias, ¿no? O vamos a ponerle capa media, ¿no? Capa media, no capa simple, que requieren de otras especialidades médicas por procedimientos, por manejo difícil de una necesidad de salud, ¿no? Pero que no requieren hospitalización, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener que mucho cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, porque no es cuestión de que, por ejemplo, si yo tengo medio millón de habitantes, voy a tener 10 maternos. No. La idea, lo que dice la experiencia a nivel mundial, ¿no? Es que yo puedo tener 2 maternos en la RIS, pero bien potenciados solo para materno. Puedo tener, por ejemplo, 2 centros de salud mental, porque lo que han salido, ¿no? Centros de salud mental y comunitario, 2, ¿no? Para la red completa de medio millón. Y ese concentra todos los casos de mediana complejidad, ¿no? Asimismo, podría tener 2 policlínicos que tienen otras especialidades que son muy necesarias para la población. Llámese reumatólogo, endocrinólogo, cardiólogo, oftalmólogo, 2 pediátricos, por ejemplo, ¿no? Así voy concentrando, pero no es crear grandes monstruos, sino más bien chiquitos, pero que reciban la complejidad mediana y resuelvan de toda la red. Y no tienen que ser todos del MINSA, obviamente. Si es salud tiene, ahí viene la oferta complementaria, intercambio de prestaciones, ¿no? Entonces, si dentro de la red yo necesito uno y ya lo tiene de salud, ya no necesito yo hacer otro, sino que él me vende las prestaciones o intercambiamos prestaciones, ¿no? Yo le doy lo que tengo, él me da lo que tengo, pero en el marco de que respondemos, en el marco de un territorio, justamente respondemos a lo que necesita la población. Muy bien, hasta ahí vamos, para que poder entender justamente los flujos de referencia y contrarreferencia, ¿no? Entonces, luego tenemos el sector sanitario. Esto sí es la población que le toca a un equipo multidisciplinario de salud, que son entre 2,000 a 3,500 habitantes. O sea, estamos hablando entre 800 a 1,000 familias, que es lo que siempre dijimos en el MAIS, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un establecimiento de salud que también fue de Villa El Salvador, porque fue la RIS que me tocó implementar. Entonces, vamos a suponer que este establecimiento tiene esta cantidad poblacional, por lo tanto, tiene este número de familias. Le va a corresponder dividir esta población, tiene que tener 20 sectores, por lo tanto tendría que tener 20 equipos básicos de salud, ¿no? Y miren, un equipo se conforma por médico, enfermero, obstetra y técnico. Nosotros sabemos a luz del día que tener 20 equipos en un establecimiento es imposible en estos momentos, ¿no? Y tenemos una brecha bastante grande. Entonces, siempre las necesidades van a ser mayores que los recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Igual tenemos todo sectorizado. Hay 2 maneras de implementar las cosas. Yo prefiero ahí sí, tocando puntitos en cada sector. ¿A qué me refiero con esto?
yo ya lo tengo sectorizado, ya tengo los sectores distribuidos entre los equipos que tenga, ¿no? Entonces empiezo a hacer censos rápidos para ver cuáles son las familias vulnerables y voy a trabajar con las que son vulnerables, con esas me voy a quedar a un trabajo pleno, completo. Y ustedes me dirán, y las demás seguirán viniendo a la demanda espontánea cuando tengan necesidad, ¿ok? Lo ideal, claro, ¿qué sería? Que cada equipo, que hubieran los 20 equipos y que cada equipo tenga su sector y se dedique a ver a sus familias, ¿no? Entonces, estamos hablando. El otro punto es que yo en vez de buscar cuáles son las familias vulnerables, sí me aboque a trabajar un sector completo, ¿no? Los recursos que me alcancen, pero para el sector más vulnerable, el que está más lejano, el que es más pobre, el que no tiene agua, el que no tiene luz, el que no tiene nada, ¿no? Que también es una forma de priorizar, ¿no? Yo prefiero la de ir buscando las familias vulnerables, pero son formas de ir trabajando en el marco del modelo de cuidado integral. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tienen, por ejemplo, todo sectorizado, ¿no? Envié El Salvador y estaba distribuido. Y ahí es donde uno entra a hacer un censo rápido. Estamos hablando del primer nivel para poder entender lo que hace el hospital en cuanto a referencia y contrarreferencia, ¿no? Entonces, el censo rápido nos permite saber justamente cuántos son, de qué edades son, si tienen o no tienen seguro, qué tipo de seguro y qué riesgos tienen, ¿sí? Entonces, yo ahí con eso, ya yo he registrado a mi familia, conozco el seguro que tienen y ya estoy identificando la subpoblación que tiene factores de riesgo que son priorizados, lo que nosotros le llamamos los trazadores dentro del sistema sanitario de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y a quiénes se les ascribe a la clínica? O sea, a la clínica de familia, estamos hablando del establecimiento de salud. ¿Por qué le hemos puesto el nombre de clínica? Porque nosotros ya mentalmente tenemos un juicio acerca de lo que es un puesto de salud, un establecimiento de salud. Yo les pediría a ustedes que cierren los ojos y se imaginen un puesto de salud y me comenten qué se imaginan, ¿no? Les doy 20 segunditos. De repente la doctora Nadia me puede ayudar con este ejercicio y me dice que cuando le digo puesto de salud o establecimiento de salud, ¿qué imagen le viene a la mente? ¿Mm? Nadia, ¿me ayudas? Ah, puesto de salud. ¿Sí? ¿Qué Bueno, imagen te viene a la mente? bueno, Dime así, lo que se te salga. un local con bastantes carencias, Con bastantes carencias, en un lugar bastante alejado, con un lugar población alejado, muy vulnerable, bien. que no ¿Cómo? tiene, con población vulnerable, Con población vulnerable, ¿qué que no más? tiene acceso Ya. muchas veces a los servicios de salud, y si los tiene, cuando llega no encuentra satisfacción en la atención, ¿no? Cuando Ya llega no sea encuentra nada. por falta Ya, de muy bien. medicamentos, falta de Muchas gracias, personal. doctora Nadia. Ujú. Muy bien, miren, miren que ya tenemos en la mente, ¿se dan cuenta? Ya tenemos en la mente lo que significa para nosotros. Ahora les voy a pedir que cierren los ojos y se imaginen una clínica de familia. ¿Cómo sería? Nuevamente, 10 segunditos nomás, imagínense una clínica, ¿no? Y ahora, nuevamente, díganme cómo ven, qué ven cuando decimos la palabra clínica. ¿Mm? A ver, doctora Nadia, ¿me ayuda? Bueno, sería también un local, pero probablemente todo va a ser bastante estético, bastante, Estético, bastante surtido, va, surtido. ¿no? De medicamentos, va a haber recurso humano disponible, ¿no? Ujú, Y probablemente las personas que acudan también tengan otro estatus económico. ujú. Bonito, ¿es bonito o es feo? Es bonito, Es bonito, ¿no? es Pero, acogedor. pero es bonito, acogedor, pero no tiene un acceso total a toda la población, ¿no? Ah, ya. Nosotros tenemos que aspirar a tener, gracias doctora Nadia, nosotros tenemos que aspirar a tener clínicas de familia en ese lugar poco accesible, pero tenemos que tener una nueva mirada. Por eso es que queremos cambiar hasta el nombre. No deberían llamarse puestos o establecimientos, sino clínicas, para que nosotros con ese nombre busquemos el cambio realmente hasta de lo que vamos a brindar. Así sea en la punta del cerro, ¿no? Entonces,
Ese es el punto, ¿no? Y entonces a esas clínicas, a los nuevos establecimientos que tendríamos que tener, ¿no? Es donde vamos nosotros a tener a las familias con riesgos priorizados y obviamente vamos a acoger a estas familias extremadamente pobres que no tienen seguro para ascribirlas al equipo de salud y para que con ellos se trabaje totalmente lo que es el modelo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿a quiénes les vamos a llenar la ficha familiar? Si hubieran recursos, a todos, pero como no tenemos recursos para todos, a las familias que durante el censo se encontró que tenían riesgos sociosanitarios que son priorizados. Los vemos aquí. No me voy a detener, pero por mencionar, hipertensos, diabéticos, menores de 5, gestantes, discapacidad y demás. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Entonces, ¿para qué nos sirve el llenado de la ficha familiar, no? Porque eso va a hacer que el equipo básico de salud que ven ustedes aquí, por eso lo hemos puesto al lado de la familia, vincule con la familia para que vayan a lo que llamaríamos clínica familia, lo que actualmente son los establecimientos de salud, ¿no? Para poder tener sus atenciones, ¿no es cierto? Entonces se ascribe a esta familia al equipo básico que se encargará de su cuidado. Y ahí es donde identificamos o estratificamos por grados de riesgo y vemos cuáles son las subpoblaciones de mucha complejidad. Miren, aquí, bueno, aquí no se ve bonito, más adelante les voy a mostrar, y estas familias se le informan a la red para que controle y no haya duplicidad, es decir, si esta familia va a este establecimiento, ¿no? A este establecimiento o a esta, no debería estar también yendo a otro, ¿no? Esa es la ascripción, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos el modelo de Kaiser, ¿no? Que creo que de repente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Solo para rescatar que la base del sistema sanitario es el primer nivel de atención, ¿correcto? Y es donde debemos brindar un autocuidado apoyado. Como su nombre lo dice, auto es yo me cuido. ¿Apoyado por quién? Por el equipo multidisciplinario de salud. Entonces, ¿cuál es el rol del equipo multidisciplinario de salud? Enseñarles a la población, a sus familias a cargo, a autocuidar su salud. Ese es el rol. Por tanto, este equipo debería resolver el 70 al 80% de las necesidades que tiene la población en salud, que son las condiciones simples, ¿no? Entonces, ninguna condición simple debería pasar al segundo nivel. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Porque yo lo veo hasta el día de hoy, no me van a decir que no. Yo trabajo en el Hospital Cayetano Heredia y el 80% de lo que ven, porque yo hice un estudio además de eso, de lo que se ve en consulta externa, estoy hablando, son capas simples. Los dermatólogos, por ejemplo, ven tinea. ¿Qué de complicado tiene una tinea que requiera un nivel hospitalario, por ejemplo? ¿No? Ven onicomicosis. ¿Cuál es la complicación de eso para que sea hospitalario? ¿No? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener apertura. Lo que pasa es que muchas veces las otras especialidades médicas y por nuestra cultura, por cómo hemos venido trabajando toda la vida, no tenemos a veces la apertura de cambio, ¿no? Y allí hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Por ejemplo, en Cayetano Heredia yo encontré que el 80% de lo que veían los reumatólogos eran artrosis, por ejemplo, ¿no? No complicadas, que podrían ser vistas por el reumatólogo, sí, pero en el primer nivel de atención, por ejemplo, ¿no? No necesitan un complejo hospitalario para poder, y por eso, ¿no? Nuestros hospitales son gigantes, pero el consultorio externo está lleno de cosas de capa simple, ¿no? Porque así se configuró el sistema. Tampoco estoy echándole la culpa a ningún especialista. Es cómo se ha ido configurando el sistema, pero que son cosas que tenemos que ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital hay un área, no, ¿cómo se llaman? De psicólogos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, o departamento puede ser, tiene veintitantos psicólogos, ¿no? Explíquenme qué de complejidad hacen los psicólogos para estar en el hospital, ¿no? Entonces ahí esas cosas de las cuales tenemos que tener apertura e ir cambiando el sistema para que trabaje donde tiene que trabajar, ¿no? Ahora, después esto, o sea, esto debería ser resuelto. ¿Qué es lo que pasa también que después lo voy a comentar? Luego tenemos la gestión de la condición de salud. Siempre dentro de la población también vamos a tener un 20 a un 30% de la población que sí tiene una condición de salud compleja, ¿no?
que no se puede resolver en el primer nivel ni con autocuidado apoyado, ¿no? Por el equipo básico de salud, ¿no? Entonces, ese sí tiene que pasar a un nivel de mayor complejidad con otras especialidades médicas, muchas veces para procedimientos o manejo más especializado, pero ojo, hasta el control de la condición y de ahí retorna al primer nivel para su autocuidado apoyado, ¿no? Claro, pero aquí sí tiene que haber un sistema de información potente, como lo mencioné antes, para poder ejecutar todo eso. Entonces, en los próximos años lo que tenemos que hacer es eso, desarrollar un sistema de información potente. ¿Ok? Y finalmente, y todos ustedes lo saben, o sea, no es porque yo lo diga, sino que lo dice la ciencia, los estudios y la evidencia, que solo 1 a 5% de las personas tienen condiciones altamente complejas que requieren de internamiento, o sea, hospitalización, ¿no? Ahí sí se requiere, por eso yo decía que los hospitales no deben montarse como ya algo gigante, sino más bien especializados en lo complejo, en lo más complejo de ¿cómo se llama? De la salud, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener un flujo que va de abajo hacia arriba, desde la clínica de familia que decíamos, con la clínica de urgencias y emergencias, que vendrían a ser los 1-4, ¿no? Y hasta el hospital, ¿no? Y una contrarreferencia que va en venida. Una vez compensado el paciente, debería retornar a su primer nivel de atención, ¿ok? Muy bien, entonces, bajo ese enfoque, ¿no? Lo que está aconteciendo ahora es que los hospitales están saturados, ¿no? Pero con una demanda que es de capa, nivel 1 y nivel 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a cambiar? Ahora, dicen, no, pero es que yo tengo que recibir, sino porque no tienen medicamentos en el primer nivel. Pero es que por eso se crea el circuito vicioso, ¿no? Si yo recibo, por ejemplo, a un diabético, porque no hay, porque no hay glucofaje en el primer, o sea, metformina en el primer nivel de atención, entonces estoy dando pase a una cosa que no está complicada y estamos en el circuito de seguir atendiendo, seguir atendiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es acá, o sea, definir bien qué es lo que realmente se tiene que atender en el hospital, ¿no? Capa compleja y lo demás tiene que retornar al primer nivel. De tal manera que se crea la responsabilidad también en la DIRIS de tener que comprar el medicamento, porque yo ya no le voy a resolver desde el hospital esa situación que le corresponde a la DIRIS resolver en el primer nivel de atención, ¿no? Y desarrollar justamente competencias, ¿no? Es más, aquí hemos mencionado equipo básico, pero cuando en el primer nivel de atención hay médicos de familia, esto debería ser resuelto hasta el 90% de las necesidades de salud de la población, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los informes mundiales, ¿no? No es lo que diga yo, sino que es lo que dicen los estudios, ¿ok? Muy bien. Y ahí es donde la vez pasada hablábamos un poquito, ¿no? Ya esto lo hice muy light en la presentación pasada sobre los indicadores, ¿no? Aquí es donde viene, hablando de referencias y contrarreferencias, qué indicadores vamos a tener que empezar a manejar dentro del primer nivel de atención versus el segundo y el tercer nivel, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que se le pide, por ejemplo? Aquí estamos hablando cómo hablar en el marco de redes de si un primer nivel está funcionando, si un segundo nivel está funcionando y un tercer nivel también lo está haciendo bien, en forma adecuada, con lo que debe ver, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que se le exige al primer nivel. ¿Por qué? Porque si esto no se cumple, seguimos en el circuito, como les decía, en el círculo vicioso de que el hospital empieza a cubrir lo que el primer nivel no está haciendo bien, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, hospitalizaciones sensibles al cuidado ambulatorio, ¿no? Entonces, esto es una medida que se hace al primer nivel de atención, ¿no? Y miren, porcentaje de hospitalizaciones por patologías sensibles al cuidado ambulatorio, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos pacientes que se descompensan, por ejemplo, diabéticos, ¿no? Hipertensos o incluso infecciones también, ¿no? Pero que finalmente terminaron complicadas, ¿no? Ahí es donde uno tiene que, el objetivo es determinar qué porcentaje de pacientes
que se hospitalizan, ¿no? Son sensibles y que esto no hubiera pasado si el equipo básico hubiera dado el manejo apropiado, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes cómo se mide esto, ¿no? ¿Cuál es la relación operacional? El número de pacientes que se atienden en la consulta de emergencia por patologías sensibles al cuidado ambulatorio, llámese, ven, hipertensión, diabetes, otras, ¿no? Entonces, si ustedes, o sea, si nosotros vemos en esa pirámide de Kaiser, ¿no? En el modelo Kaiser, que un montón de, o sea, un montón de personas, no el 20, el 30%, sino más está llegando a las salas de emergencia y más se están hospitalizando, ya no entre el 1 y el 5%, sino más gente se hospitaliza. ¿Qué quiere decir? Que el primer nivel de atención no está haciendo las cosas bien. Por si acaso aquí no estamos hablando de culpables médicos o de personal de salud. La culpa no es en relación al profesional solamente como que no lo atiende, sino que está enganchado a muchos aspectos del sistema. Por ejemplo, no lo atendí porque no tengo medicamentos, o lo atendí, pero no le di medicamentos porque no tengo, ¿no? O no tengo infraestructura, no tengo equipos, ni los básicos. Entonces, recuerden que hay una serie, no estamos aquí atacando al profesional, sino al sistema en sí que tiene una serie de deficiencias que no permiten que nosotros podamos hacer esto. Entonces, estos son los nuevos indicadores en el marco de redes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si se me complicó un hipertenso, si se me complicó un diabético, ¿no? Y aparecen en los 1-4, ¿no? En salas de emergencia o en el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer nivel no está haciendo el control adecuado. Por eso dice sensibles al cuidado ambulatorio, ¿no? ¿Ok? Entonces, entonces, luego con respecto a eso, la fuente de datos obviamente es el reporte informativo de las clínicas de urgencia y de los hospitales, ¿no es cierto? Miren ustedes porque eso tiene que ver con el flujo de referencias y contrarreferencias, ¿no? Entonces, usted, y el denominador es el reporte informático también, ¿no? De las clínicas y de los hospitales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos pacientes sensibles al cuidado ambulatorio se están viendo en estos niveles de segundo y tercer nivel de complejidad, ¿no? Y obviamente, cómo se debe medir este indicador? Mensualmente, ¿no? La interpretación es que el promedio de patologías atendidas por urgencia y emergencia como consecuencia de un inadecuado manejo y seguimiento del equipo básico están elevadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el estándar propuesto de que estas derivaciones o estos ingresos no deberían ser mayores del 20%? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el primer nivel debería resolver el 80%, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que está habiendo más del 20%, estamos hablando de que no estamos haciendo las cosas bien en el primer nivel de atención, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Y otras, cuando mencionaba otras, pues son otras enfermedades que pueden muy bien ser controladas con un equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Que sea competente y que pueda estar siempre haciendo el seguimiento a las enfermedades más comunes dentro de nuestra población, ¿no? Muy bien. Entonces, de ahí, en el marco del grado de resolutividad, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver con el primer también nivel de atención. El número de referencias ejecutadas por un establecimiento de salud en relación con las consultas médicas ejecutadas para el mismo periodo de tiempo, ¿no? Si yo he hecho, por ejemplo, 100 consultas he visto en el mes, vamos a poner un número porque sí, ¿no? Entonces, quiere decir que el número de referencias no debería pasar de 20, porque estamos hablando de que el 80 debería resolverlo en el primer nivel, ¿correcto? Entonces, el objetivo es conocer el grado de resolutividad de los servicios ambulatorios de los establecimientos de salud, que son la puerta de entrada al sistema, ¿no? Lo que queremos también imaginar que tenemos que empezarlos a desarrollar como unas clínicas, ¿no? Que sean bonitas, que tengan lo que tienen que tener, que resuelvan realmente el 80% de lo que necesita la población, ¿ok? La relación operacional también es número de solicitudes de referencias enviadas por atención médica en consulta externa en un periodo
y el número de atenciones médicas ejecutadas dentro del mismo periodo, ¿no? Y como les decía, dentro del numerador, ¿cuál va a ser la fuente de datos? El sistema de información que tenemos y los formatos de referencia y contrarreferencia, ¿no? Entonces, y la periodicidad debe también ser mensual, ¿no? O sea, esto se va midiendo mensualmente, de tal forma que nosotros podemos en la interpretación saber la relación que representa el número de referencias versus el total de consultas médicas que se hicieron en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Y debería ser, lógicamente, hablando, menos del 20%, ¿no? Entonces, lo que ustedes deberían recibir es solamente entre el 10 y esto, ¿no? El 5%. Si son hospital, el 5%, ¿no? Entonces, lo otro debería llegar a capa media y ahí por eso se requiere una reestructuración. En algún momento, fíjense, se pensó incluso, lo cual, claro, bueno, no ha sido muy bien aceptado por el resto por la mayoría de los especialistas, en movilizar más bien al personal a 1-4, o sea, especialistas para que puedan atender, ¿no? Capa intermedia dentro de los 1-4. Pero ahora yo creo que sí se están potenciando los 1-4 para ya la gente nueva que entra, los nuevos especialistas, acogerlos en este segundo nivel, ¿no? No, también conforman dentro de nuestra capa para nuestro sistema sanitario, forman parte del primer nivel de atención, pero 1-4, ¿no? Que ya tiene otras especialidades médicas, como lo que llamamos en la práctica privada los policlínicos, para atender lo que necesita la población, pero que no requiere de un sistema hospitalario, no requiere de camas de hospitalización, ¿no? Muy bien. Y bueno, finalmente, porque después más bien podemos dejar bastante tiempo para comentar algunas cosas, ¿no? Tenemos nosotros un indicador que ya tiene que ver con hospital más bien, ¿no? Con el grado de resolutividad del especialista, ¿no? No solamente con hospital, sino también desde el segundo nivel, según el modelo de Kaiser, ¿no? Con los pacientes complejos y los altamente complejos, que ya es la hospitalización, ¿no? En este caso, lo que está pasando también con los pacientes es lo siguiente, ¿no? Lo que está pasando es que un paciente que tiene alguna patología, diabetes, se va al hospital Cayetano Heredia, me comentarán lo que pasa en Loaiza, se va al hospital Cayetano Heredia y el Cayetano Heredia ya se lo deja de por vida, ¿no? No retorna, ¿no? Eh, Esto también se debe a que tenemos un pésimo sistema de información, por eso decíamos que para esto requerimos, perdón, un sistema de información potente, ¿no? Que ya tendría que ser online, ¿no? O sea, virtualizado totalmente, lo cual hasta ahora no ha sido posible dentro de nuestro sistema, ¿no? No sé si por falta de presupuesto, financiamiento, en fin, pero por esto deberíamos apostar, creo yo, en los siguientes tiempos, ¿no? En lo que venga en adelante, ¿no? Porque es la forma de realmente poder trabajar en red y tener información en el momento para poder hacer seguimiento adecuado a los pacientes, y también creo que muchas veces no hacemos una contrarreferencia adecuada porque cuando tiene que ser manual, pues no alcanza ni el tiempo, tenemos una demanda bárbara, grande, que es inmanejable, los papelotes de referencia o de contrarreferencia para poder trabajar este sistema, ¿no? Entonces ya tiene que ser algo simple, sencillo, virtualizado, en el que yo desde mi computador sé que lo vio el especialista en el OAISA y sé qué le dio y cómo lo tengo que seguir y si tiene que regresar, cuándo tendría que regresar, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, un sistema que realmente funcione. Lo cierto es que en este caso, lo que está pasando actualmente, les decía, el paciente se queda, ¿no? Doctorita, parece que hay problemas con el audio. Porque, porque no hay el medicamento en su posta, porque he visto varios efectos solamente, ya eso no debería ser una situación que nosotros tengamos, ¿no? Esto no
debería pagarnos. Doctora Polo. Doctora Polo. Puede quitar eh, no se le escucha, déjeme ver si puedo apoyarla con ello. Ya, ya puede quitar el silencio del micrófono, doctora. Sí, Sí, ahora sí la escuchamos. Se perdió por un momento la señal, parece. sí, qué pena. Sí, Ya, ¿puedo ya, abrir la presentación? A ver, ya estamos, ya estaba en la previa nada más. Entonces acá nos quedamos, disculpen, se fue la internet, nos jugó sucio. Bueno, el objetivo entonces era conocer el grado de resolutividad del especialista y la relación operacional es que atiende el especialista versus es mensual. En ese sentido, que de 2/3 son de seguimiento y sigue teniendo seguimientos que no está siendo el adecuado. Si estamos hablando, ¿no? Entonces, la idea es que no debiera pasar esto, ¿no? Y por lo tanto, justamente, los nuevos, ¿no? Los nuevos versus los continuadores deberían ser menos o insisto, ¿no? Tiene a cargo, ¿no? Entonces, y creo que es el momento, yo creo que sí, están haciendo bastantes esfuerzos por desde la consulta externa con la DIRI se sientan en esa para poder justamente retornar, no es de la complejidad, no requiere manejo en el hospital y que si es tratamiento médico tiene que resolverlo la DIRI, ¿no? Entonces, si no cerramos ese círculo vicioso, seguimos en lo mismo, ¿no? Y por ahí también, a veces digo, doctorita, el internet que tiene está un poco lento. Tal vez si cerramos el vídeo, la cámara. y entonces seguimos en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante comprender
que el primer nivel de atención tiene que ser, bueno, en realidad todos los niveles fortalecidos, pero para lo que están llamados a hacer, ¿sí? Bueno, con eso estaría culminando esta parte, porque me pidieron así que deje 15 minutos, y si tienen preguntas, yo encantada de poder conversar con ustedes. Gracias, doctora Polo. Como siempre, sus ponencias son deslumbrantes. No sé si alguien tuviera alguna pregunta para la ponente. Eh, Hasta que alguien se vaya animando, yo tenía una consulta, doctora. Mire, el Hospital Loaiza, dentro Voy a dejar, de, dime. eh, dentro de lo que le corresponde, dentro de su jurisdicción, no existen ni 1-4 ni establecimientos 2. ¿Y qué en todo caso aconsejaría a nosotros para poder sobrellevar esta situación? Muchas veces llegan Ya. pacientes que al no tener un acceso a un 1-4 o a un nivel 2 saltan de un 1-3, un 1-2 Ujú. al 3, al nivel Ajá. 3. Una pregunta, pero ¿a qué RIS, o sea, a qué DIRIS pertenece? ¿En Lima qué? Diris Lima Centro. ¿No tiene RIS? Ay, qué lástima. Parece que el internet está un poco inestable. La de 2 horas, ¿no? ¿Sí? Y o sea, del el 1-1 al 1-3 deberían estar a media hora, ¿no? Máximo 2 horas. Y el 1-4 debería estar entre 4 horas, ¿ya? Pero lo ideal es que en principio, en el marco de redes, se tienen que tener reuniones para justamente desarrollar los flujos de referencia contra referencia con la RIS, ver a dónde referir cuando llega una persona en este tipo. Claro, lo que pasa es que también hay que ir creando una cultura en la población, y que eso también va a tomar su tiempo, ¿no? Con pena, pero es así, pues, ¿no? Como yo ya sé que en el OAISA solo reciben si estoy en expulsivo, pues llego en expulsivo, ¿no? Pero no me voy a otro establecimiento porque yo quiero ir a Loaiza porque ahí hay buenos médicos y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero por eso es necesario también fortalecer un primero, o sea, todo va de la mano, ¿no? Cuando se rompe una parte del circuito, se rompe todo, y esa es la realidad. Y a sentarnos en mesas de trabajo con las RIS, con las DIRIS, podemos ir regulando los flujos, ¿no? Y a dónde tienen que ir las personas para irlas educando y fomentando que el trabajo sea en redes, ¿no? Con un flujo adecuado. Doctorita, en los últimos minutos hemos tenido un poco de interferencia, Uy, qué pena. pero sí se ha logrado escuchar la ponencia. Y entonces, bueno, de momento tengo miedo que se vaya a cortar totalmente la comunicación. Quiero agradecerle siempre por los conocimientos que nos transmite. Es importante que nosotros también como nivel 3 tengamos este conocimiento para poder terminar de articular el sistema de salud, ¿no? Y agradecerle por su tiempo, por su conocimiento y esperamos poder contar con usted en alguna otra Sí, oportunidad. Muchas gracias, doctora. gracias también. Puedo escribir en el chat lo que les he dicho, ¿ah? Claro, claro, sí podría ser, está bien. La esperamos.
Igual aún tenemos 5 minutos. Yendo a coordinar con Diris, sí, coordinar con Diris y RIS, a ir ordenando a las personas dónde ir, ¿no? Recordando que los 1-4 no es necesario que estén a 10 minutos, ¿no? Es hasta 2 horas. Y en esos tiempos tenemos establecimientos que reciban, ¿no? Desarrollando una cultura de orden sanitario. ¿Sí? No sé si me escuchan, pero era coordinar, o sea, tiene que haber mucha coordinación con DIRIS y RIS para establecer los flujos de referencia. Yo les decía que de acuerdo a la cultura, esas solo te reciben si estás en el pulsivo, llevo un expulsivo, ¿no? Porque ahí hay buenos médicos, pero hay que ir ordenando a la gente también para que vaya entrando por donde debe ingresar y no saltarse los niveles para poder realmente atender niveles hospitalarios, la capa de mayor. ¿Cómo cerrar el servicio, por ejemplo, de psicología en mi hospital? No, sino que es ya en las siguientes generaciones lo que se va recontratando ya que al primer nivel de atención, donde están o haciendo monstruos más grandes hospitalarios. Esa es la idea. Doctorita, una pregunta rápida. ¿De casualidad usted tiene conocimiento de si las DIRIS, ¿no? El DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Norte, tienen un presupuesto asignado para implementar estas RIS? ¿O es algo que queda en cada, como siempre dicen, para muchos proyectos y planes, ¿no? De recursos propios? ¿Hay un presupuesto asignado de MINSA? O sea, no es que el presupuesto sea específicamente para RIS. Reciben un presupuesto, pero dentro de ese presupuesto tienen que ahorita implementar RIS por ley. ¿Sí? Ahora, el problema es cuánto de eso lo colocan, porque igual, o sea, en el marco de los establecimientos se ha creado, lo cierto sí que hay muchas falencias. Se ha creado el equipo GeoRIS, ¿no? Perdón, el EGRIS, equipo de gestión de la red, ¿no? Pero equipo hace administrativa, lo cual impide la implementación. Encima de que soy administrativa voy a ganar menos. Entonces, son sí las incongruencias del sistema que hacen que las cosas no avancen en la medida que deberían avanzar. Esa es una realidad, ¿no? Esperemos que las cosas mejoren, pero igual este equipo de Gris está haciendo su esfuerzo en cada RIS conformada para poder ir avanzando en lo que respecta a las fases de la red. Yo tengo una RIS a cargo, por ejemplo, en Comas, y ellos ya han avanzado con la sectorización, con la entrega de los sectores a los equipos básicos de salud, pero tienen esta deficiencia que les decía, porque un ex debería pues ser estimulado, motivado también con un sueldo diferente y para ser exclusivamente administrativo. El problema es que se han querido desintegrar las microredes, porque ese es el problema que tenemos en el país. Cada vez que se crea un ente administrativo va creciendo hasta que se hace un monstruo inmanejable, ¿no? Y eso también deberíamos evitar, ¿no? Un equipo de conducción de RIS no debería ser de más de 10 personas y debería ser full operativo, ¿no? El problema, por ejemplo, cuando se creó las DIRIS,
eran chiquitos también, ahora son un mini ministerio, ¿no? A eso me refería. Ese tipo de sistema burocrático debería acabar, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que hacer toda una reingeniería, ¿no? Y repensar cómo vamos a caminar para poder mejorar el sistema. Sí, pero eso es lo que hay ahora, ¿no? Pero en eso es lo que tenemos que trabajar, ir viendo por dónde caminar para poder para poder ir implementando de a pocos con lo que tenemos, ir haciendo cosas para ir mejorando nuestro sistema sanitario. Ok, doctora, muy Ujú. agradecida entonces por la participación. Nuevamente le hago extensiva el agradecimiento de parte de mi jefe de departamento, del Hospital Loaiza, de los trabajadores del Hospital Loaiza. Gracias por compartir sus conocimientos y la esperamos en una nueva oportunidad. Un abrazo virtual. Gracias, gracias Nadia. Hasta Un abrazo luego. para todos ustedes. Muchas gracias.